Aquí se inicia El Ciudadano TV, con los hechos más sobresalientes de la semana. Noticias. Entrevistas. Reportajes. El Ciudadano TV es la imagen del gobierno de la Revolución Ciudadana. Bienvenidos. Amigas y amigos televidentes, les damos una cordial bienvenida una semana más a su programa El Ciudadano TV, la revista oficial del gobierno de la Revolución Ciudadana. En esta oportunidad compartiremos con ustedes toda la información más destacada y generada en el transcurso de los últimos días. Iniciamos con los titulares. La segunda cumbre de la CELAC desarrollada en Cuba concitó la atención de la región latinoamericana y caribeña. La secretaria nacional de Gestión de la Política, Betty Tola, destaca los logros de la Revolución Ciudadana en estos 7 años de gobierno. Además, Cecilia Vaca, ministra coordinadora de Desarrollo Social, nos cuenta los resultados de su presencia en la cumbre de la CELAC en Cuba. Empezamos. A inicios de la semana, los 33 países adscritos a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC se concentraron en Cuba. La propuesta de Ecuador fue fortalecer a este organismo como la instancia para procesar conflictos a nivel regional, pero también respecto a temas relacionados con derechos humanos y libertad de expresión. Daniel Ortiz nos informa desde La Habana, Cuba. Nuestra gratitud a Cuba por esa historia de solidaridad, de fraternidad, donde ha habido una causa justa, donde ha habido una causa por la dignidad, por la equidad, por la lucha contra la pobreza. Siempre hemos contado con Cuba. Por eso, el honor nuevamente de pisar esta tierra tan querida. Esas fueron las primeras declaraciones del presidente Rafael Correa tras su llegada a La Habana, Cuba, para participar en la segunda cumbre de jefes de Estado de la CELAC. Entre la prensa internacional alcanzó una gran expectativa la participación del mandatario. Es así que decenas de medios de comunicación cubrieron la primera entrevista presidencial realizada con la cadena Telesur. Ya en el pleno de la CELAC, el presidente Rafael Correa disertó sobre los peligros que amenazan la soberanía de América Latina y del Caribe. Esta vez no son bárbaros montados en carabelas, es el imperio del capital y una de sus principales extensiones, los monopolios privados de la comunicación, armas de destrucción masiva de la verdad. Es el ONGcismo financiado desde el extranjero, que pretende reemplazar a nuestros estados e imponernos sus visiones. También saludó la integración de la patria grande como mecanismo de respuesta al neocolonialismo. Debemos hacer, queridos colegas, de América Latina y el Caribe un espacio de mujeres y hombres libres. Aquí se ha hablado mucho de tecnicismo y está muy bien, pero entendamos que el primer paso para superar la pobreza es un problema político. Finalmente, los mandatarios y representantes de los 33 países adscritos a la CELAC retrataron la cumbre de La Habana, y así terminó el primer día de trabajo en Cuba. Con cámara de Ángel Zulca, reportó Daniel Ortiz, El Ciudadano TV. Los jefes de Estado de los países adscritos a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC declararon a la región como zona de paz. Estos, entre otros temas de carácter político, social, económico y cultural, se analizaron en la segunda cumbre de la CELAC desarrollada en La Habana, Cuba. Santiago Ayala nos informa desde la isla. El logro más importante de la segunda cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC fue la declaración de América Latina como zona de paz. Los firmantes se comprometieron a respetar el derecho inalienable de los países a elegir su sistema político. Hemos alcanzado importantes acuerdos sobre temas trascendentales, como la proclamación de una zona de paz en la región y las reglas y normas para garantizar
que la cooperación intra y extrarregional redunde en beneficios tangibles de esta comunidad. Presidente Rafael Correa participó por primera vez en una cumbre de CELAC y llegó hasta La Habana, Cuba, en donde fue recibido con honores antes de exponer su mensaje en el plenario en el que invitó a fortalecer la integración de la región para poner freno al neocolonialismo. De la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, se encuentre en un país que no ha ratificado el Pacto de San José y que el 29% de los funcionarios de dicha comisión sean de esa nacionalidad. ¿Por qué los privilegios que tiene la supuesta Relatoría de Libertad de Expresión, una única relatoría con carácter especial, sobre las otras 8 relatorías? El comandante Raúl Castro dijo que América Latina y el Caribe tiene todas las condiciones para combatir la inequidad que se advierte todavía cuando el 10% más rico de la población recibe el 32% de los ingresos totales en Latinoamérica. También nuestra firme disposición de trabajar para enfrentar los desafíos del escenario internacional y realizar esfuerzos para impulsar la equidad e inclusión social, erradicar la discriminación, las desigualdades, la marginación, las violaciones de los derechos humanos y las transgresiones al Estado de Derecho. Por su parte, el primer mandatario ecuatoriano fue invitado especial en varios medios de comunicación internacional que cubrieron la cumbre y develó las inconsistencias de la Organización de Estados Americanos, OEA, y su sistema de derechos humanos. Betty Tola, secretaria nacional de Gestión de la Política, nos acompaña en El Ciudadano TV. Al retornar de la pausa, les presentaremos una interesante entrevista. Ya venimos, no se separe de nuestra sintonía. Nos encontramos en la Secretaría de Gestión Política para conversar en los siguientes minutos justamente con la ministra de la Política en el Ecuador, Betty Tola. A propósito, estamos en un proceso electoral y hay noticias importantes para poder compartir con ustedes. De igual forma, dialogaremos en esta conversación respecto a los 7 años de la Revolución Ciudadana y este hito que significa el avance y la modernidad en el país. Bienvenida al Ciudadano, ministra. Estamos en épocas de elecciones, ya entrando a la parte final, al mes de febrero. Tiene varios ingredientes esta campaña electoral. No es una campaña similar a años anteriores cuando se trataba de elección seccional. ¿Por qué ahora es tan diferente? Porque ahora hay actores con mucho más peso político en el país. ¿Qué ha sucedido, ministro? Bueno, un saludo cordial a quienes están compartiendo este diálogo con nosotros. Indiscutiblemente, el escenario político electoral que hoy tenemos en el país es, yo diría, bastante diferente a los que hemos vivido en años anteriores. De hecho, la Constitución ecuatoriana marca un hito importante cuando establece un nuevo sistema de representación política y un nuevo régimen de partidos. Creo que este es el marco sobre el cual hoy se están desenvolviendo las fuerzas políticas, pero también el propio proceso electoral. Innovaciones importantes que ya tuvimos en el 2009 y que hoy se consolidan es, por ejemplo, la representación de las parroquias rurales o de las zonas rurales en los consejos cantonales. Es la primera vez que estamos eligiendo por distritos los concejales de las ciudades más grandes. Es decir, todo esto mejora la calidad de la representación política en cada una de los gobiernos autónomos descentralizados que se van a elegir. Por otro lado, también a partir de la reinscripción que hicieran las organizaciones políticas, también tenemos actores políticos que hoy están presentes en el escenario electoral. Indiscutiblemente, para quien está la fuerza política que está en el gobierno, el Movimiento Alianza País,
nosotros nos aprestamos a enfrentar un proceso electoral en condiciones en donde luego de 7 años de presencia política, luego de 10 elecciones de 9 elecciones que hemos enfrentado, esta sería la 10ª, encuentran una organización política mucho más robusta, presente en todo el territorio nacional. De hecho, somos la única fuerza política que está presentando candidaturas para absolutamente todas las dignidades que se van a elegir en el país. Estos elementos son para nosotros importantes en la medida en que para el proyecto político de la Revolución Ciudadana, para el movimiento Alianza País, lograr el mayor número de espacios en las próximas elecciones nos permite consolidar desde una perspectiva que es fundamental para sostener el proyecto de la Revolución Ciudadana, que es la perspectiva territorial. Ahora, sin embargo, en anteriores procesos electorales se cuestionaba algunos temas, por ejemplo, la distritalización, se cuestionaba el método de asignación de escaños, se cuestionaba, incluso se decía que al tener el Consejo Electoral una mayoría de personas que militaban o que formaron parte del gobierno, no le da una legitimidad absoluta a un proceso electoral. En cuanto a la integración del Consejo Nacional Electoral, recordemos que parte de la crisis de representación política, del sistema de partidos, de la partidocracia, fue justamente tener, como decíamos en un momento determinado, árbitro vendido en el Consejo Electoral, es decir, un árbitro, el Consejo Electoral, integrado por las fuerzas políticas que lo que hacían era tomar decisiones en beneficio de esas fuerzas políticas. El nuevo Consejo Electoral que tenemos hoy es producto de un proceso ciudadano de participación y de selección a través de un concurso de méritos y oposición. Es decir, tenemos otra forma radicalmente distinta de integración de esa entidad, además hoy considerada como otra función del Estado, distinto a lo que teníamos antes. Eso me parece que es un elemento importante. Ahora, hay otro elemento, justamente en estos días, en donde el gobierno hace un planteamiento, la Asamblea recoge una propuesta de reformas en el Código Integral Penal. Hay temas específicos de los médicos que de manera inexplicable han actuado en estos días. ¿Este puede ser un ingrediente político o es una coyuntura fáctica que tiene que ver únicamente con un tema de los médicos? Yo diría por 2 elementos. El uno, que me parece que cambiar un documento, un código, una norma, que es en este caso el Código Penal, 70 años después, implica asumir con enorme responsabilidad lo que esos cambios que están planteados en el Código Penal tienen para la vida de muchos ciudadanos, yo diría para la vida de todos los ciudadanos, porque están regulándose un conjunto de situaciones a través del Código Penal. De hecho, la Asamblea asumió con tal nivel de responsabilidad el debate de este instrumento jurídico que hemos tenido cerca de 2 años de debate del Código Integral Penal. Ese me parece que es un elemento muy importante a tener en cuenta. Obviamente, ya en el caso específico del artículo sobre mala práctica profesional, me parece que el debate que se pudo dar y se dio, de hecho, con distintos sectores de profesionales, incluidos de manera prioritaria el sector de la salud, los médicos, fue de manera bastante, yo diría, democrática. Se incorporó debates con distintos sectores. Lo que hoy tenemos es producto justamente de esa discusión. Hay un 85, no el 100% de todo lo que pide un solo sector se puede incorporar. Yo insisto siempre en lo que el presidente ha señalado, hay que leer detenidamente el artículo, hay que encontrar que las condiciones que están establecidas en el inciso número 3, cuando hace referencia a innecesario, peligroso e ilegítimo, son parte de una definición que debe necesariamente requerir la concurrencia de esos 3 aspectos. Pero no solo eso, más adelante en el propio artículo se establecen 4 condicionantes para que se tipifique ese delito. Ahora, ministra, el gobierno, el mismo presidente de la República ha dicho que esta situación es similar a lo que sucedió en el 30S, cuando de manera injusta en unos momentos y manipulada en otros se estaba informando sobre un hecho que no tenía absolutamente nada que ver, sino al contrario, varios beneficios para los servidores públicos. Hoy sucede algo similar. El gobierno obviamente ya ha tomado las precauciones del caso. ¿Qué elementos se juegan en este momento? Yo diría 2. El uno, una campaña
importante de comunicación, información, una campaña pedagógica para que los ciudadanos, los médicos, los estudiantes de medicina, las enfermeras, todos puedan leer detenida y detalladamente lo que así dice ese artículo. Ya lo ha señalado en distintos momentos durante estos últimos meses la ministra, el Código de Salud está en marcha, está en discusión, va a ser otro momento de debate y de precisión, pero también es real que todos estos hechos suelen ser usados más aún de manera politiquera en tiempos electorales. Y creo que la mejor forma de tratar estos temas es como lo está haciendo el presidente, de manera clara y frontal, explicándole al país el contenido real y cierto, no tergiversado como lo hacen ciertos medios de comunicación, de lo que dice este artículo. Al tema central, estamos hablando de los 7 años de la Revolución Ciudadana. Usted ha dicho en este tiempo de estabilidad política, 9 elecciones de diferente índole y 9 victorias de la Revolución Ciudadana. Esta es la 10ª elección. ¿Cómo hace un análisis de lo que ha significado la presencia de la Revolución Ciudadana estos 7 años de gestión en el país? ¿Cuál era el discurso de la vieja clase política respecto al Ecuador? Que era un país ingobernable. Ese era quizás uno de los discursos más fuertes e importantes de la vieja clase política de nuestro país. Cuando vivimos la caída de Bucarán, el discurso fue un país, este es un país ingobernable. Lo mismo sucedió en los otros eventos en donde se destituyeron a presidentes, lo de Mauad, lo de Gutiérrez. El discurso de la clase política fue, este es un país ingobernable. La consigna del pueblo ecuatoriano fue, no cumplen con el pueblo ecuatoriano. Yo creo que lo que hemos demostrado en este periodo, luego de 7 años de gobierno, luego de que culminamos un periodo gubernamental por primera vez desde el año 96, podemos ratificarle al país y al mundo entero que este es un país totalmente gobernable. Y esa gobernabilidad que hemos vivido durante estos años, yo diría, está afincada en algunos elementos. Uno, un gobierno, un presidente que cumplen con su palabra. Recordemos que lo que vivíamos en los tiempos de la vieja política era justamente un conjunto de ofertas durante la campaña electoral, un baratillo, diría, de ofertas, y luego busca quien te dé. Y segundo, me parece que, y quizás este es el elemento más importante de la gobernabilidad, y no solo lo decimos nosotros, el último estudio de Latino Barómetro publicado hace pocos días, que da cuenta del año 2013, nos dice que la ciudadanía lo que más valora es esa sintonía de este gobierno con las más caras e importantes necesidades de la gente. Es decir, que la ciudadanía... Gobernamos para la gente. La población, la ciudadanía, el ciudadano común, sí tiene un espacio fuerte, firme, determinante en el gobierno. Tiene eso, pero sobre todo las políticas de nuestro gobierno son políticas que responden a la mayoría de los ciudadanos. Estamos garantizando educación, estamos garantizando salud, estamos garantizando acceso a vivienda, estamos garantizando infraestructura física. Tenemos una apuesta central en el cambio de la matriz productiva, pero un cambio de la matriz productiva que busca incorporar al pequeño y mediano campesino, a los medianos y grandes industriales, es decir, una perspectiva de cambio de la matriz productiva que democratiza la propiedad, que democratice el acceso a crédito, a recursos de la producción. Es decir, esa es nuestra perspectiva. Esa es la perspectiva que hace que este sea un país gobernable. La ingobernabilidad se daba cuando los intereses estaban afincados en garantizar, o las políticas estaban buscando garantizar los intereses de una pequeña camarilla. Ahora, su trabajo, además de coordinar el elemento político en el gobierno central, tiene que ver con una cohesión con la Asamblea Nacional, que es un actor fundamental dentro de este proceso político. No sé si antes hubo alguna asamblea, algún congreso con 100 legisladores pertenecientes a un mismo movimiento político. Esto, además de ser una gran victoria, significa un gran reto de mantenerlos y de seguir la línea política oficial. Yo diría, ha implicado también una maduración del pueblo ecuatoriano, porque creo que conforme madura el proyecto y el gobierno de la Revolución Ciudadana, también madura la sociedad. Es decir, nosotros como ecuatorianos y ecuatorianas vivimos años de pugna de poderes, años de conflicto y de chantaje desde el legislativo hacia el ejecutivo. Lo que hoy tenemos, que fue otorgado en las urnas por el pueblo ecuatoriano, implica la posibilidad de que entre una articulación clara, en perspectiva de los objetivos compartidos que tenemos del proyecto de la Revolución Ciudadana, podamos hacer un trabajo, yo diría, muy articulado, pero sobre todo de coherencia con el proyecto entre la Asamblea
y el Ejecutivo. Tener una mayoría tan holgada como la que tenemos ahora, de 100 asambleístas, nos permite justamente lo que le propusimos al pueblo ecuatoriano en febrero del 2013, tener una mayoría en la Asamblea para asegurar que las leyes que requiere este proceso, la ley de electrificación, el Código Orgánico de la Salud, el código que acabamos de aprobar, la ley orgánica de comunicación, que no hubiera sido posible si no teníamos esta mayoría, que implican cambios profundos en las relaciones de poder en distintos ámbitos, solo son posibles con una mayoría en la Asamblea. Y esa es la mayoría que el pueblo nos otorgó. Y ahí implica actuar con profunda responsabilidad para avanzar en el cumplimiento de esos objetivos que tienen que ver con leyes para profundizar la revolución ciudadana. Y en efecto, como los cambios tienen importantes ingredientes políticos, después de las elecciones entiendo que viene otro tema que sin lugar a dudas también despertará cierta conflictividad política con los sectores que no están de acuerdo. Estamos hablando de la ley de aguas, que será también fundamental para este proceso político. Cuando nosotros hablamos del cambio de la matriz productiva, estamos necesariamente hablando de varias líneas en las cuales hemos estado trabajando durante estos años. Una, dejar de ser una economía primario exportadora, pasar de ser una economía que genera agregación de valor. La perspectiva de la generación de industria en el país es fundamental. La perspectiva que estamos trabajando del cambio de la matriz energética para dejar de depender de la energía de fuera, para dejar de depender de la energía que proviene del petróleo, es parte de las apuestas que hemos venido construyendo. Esos dos elementos van de la mano de otro elemento central que tenemos como gobierno, que es disminuir o erradicar la pobreza y la desigualdad. Por tanto, la posibilidad de que eso lo trabajemos de manera totalmente imbricada implica redistribución, implica redistribuir la propiedad, democratizar la propiedad. Y en esa perspectiva la ley de aguas tiene que permitirnos un acceso democrático de los distintos actores de la producción al recurso hídrico. Recordemos que venimos de un manejo por décadas totalmente ligado al usufructo privado de un recurso tan importante como el agua. Solo este gobierno está en la capacidad, y lo está haciendo, de poder tener un inventario claro de quiénes son los que usan este recurso, quiénes acaparan este recurso, y a partir de una norma clara y definida, garantizar un uso adecuado y democrático, y democratizar la propiedad de este recurso. Por otro lado, la ley de aguas también tiene que garantizar los preceptos que manda la Constitución. La Constitución dice que la principal prelación está para garantizar el uso del agua potable. Y en ese también tenemos nosotros como Gobierno Nacional un compromiso importante. Entonces, leyes como estas, como la ley de aguas, la ley de tierras, son parte yo diría, de hacer realidad el mandato constitucional, pero sobre todo van en la línea de lo que hemos dicho durante estos años. Vamos hacia un proyecto en el cual vamos a un periodo gubernamental en el cual el cambio de la matriz productiva es un eje fundamental. Ahora, y ahí está un punto esencial. Un tema final, usted había hablado del tema de la pobreza. Estamos hablando que se han reducido 10 puntos en la pobreza en el país y que la meta es en el 2017 erradicar definitivamente la pobreza. ¿Es posible? ¿Y qué plan tiene el gobierno definitivamente para luego del año 2017? Faltan 3 años. Pero se necesita también comenzar a configurar esa perspectiva para ese año. Yo creo que durante estos años nosotros hemos dado pasos enormemente grandes que se demuestran en este indicador de disminución de 10 puntos en la situación de pobreza de los ecuatorianos y ecuatorianas, que han estado dados básicamente por garantizar el acceso a educación, a salud, que antes las familias tenían que pagar, que antes las familias tenían que decidir si dejan a 1 o a 2 hijos estudiando porque no les alcanza. Todos esos hechos son parte de nuestra historia del pasado, de la historia. Hoy los ecuatorianos y ecuatorianas tenemos garantizados esos derechos por la inversión enorme que el gobierno nacional ha hecho en áreas como la educación y la salud. ¿Qué tenemos para adelante? Creo que la sostenibilidad, y eso lo hemos discutido en distintos espacios, para garantizar la erradicación de la pobreza y de la desigualdad, tiene que ver ya con estos cambios más estructurales en términos del cambio de la matriz productiva, la garantía del empleo, por ejemplo, ¿sí? Las condiciones del empleo, el número de empleos, el acceso a la propiedad y a los recursos para la producción son fundamentales en esta fase.
Por eso este gobierno al inicio de este año creó 2 comisiones que son fundamentales. La comisión que se encarga del cambio de la matriz productiva y la comisión que se encarga de la erradicación de la pobreza y la desigualdad. Ambas funcionan de manera articulada porque es nuestra forma de comprender la erradicación de la pobreza, articulada necesariamente al cambio de la matriz productiva, articulada necesariamente a la generación de empleo, articulada necesariamente a la redistribución y a la democratización de la propiedad. Ministra, gracias por atender al ciudadano. Gracias también. Hemos conversado con la ministra coordinadora de la gestión política, Betty Tola, sobre los 7 años de la Revolución Ciudadana, sobre lo que está viviendo el país en época de elecciones y estos elementos que sin lugar a dudas forman parte de este escenario político. Vamos a hacer una pausa en este momento y regresaremos más adelante aquí en El Ciudadano TV. Estamos de vuelta y a continuación les presentamos un caso más que demuestra cómo la manipulación de la información puede influir en un sector. Un grupo de médicos ha basado su protesta en una interpretación errónea del Código Integral Penal. Reacciones a favor y en contra se generaron al inicio de esta semana. Revisemos el desenlace de esta información junto a Santiago Duque. En víspera de la aprobación del nuevo Código Integral Penal, cientos de ciudadanos se congregaron en la Plaza de la Independencia a apoyar su contenido, especialmente en lo referente a la mala práctica profesional. Todo surgió tras una convocatoria que hizo el propio presidente de la República, Rafael Correa, como respuesta a las mentiras que ciertos sectores políticos y varios medios de comunicación fraguaron en torno al artículo 146 del mencionado cuerpo legal. Nuevamente se tensa el país por una falacia, por mentiras, por manipulación. A los médicos que están protestando porque han recibido esa mala información, les ruego leer el código. Pero que nadie se engañe. Aquí hay una agenda politiquera. La ministra de Salud, Karina Vance, explicó lo siguiente. El tercer inciso dice así: será sancionada con pena privativa de 3 a 5 años si la muerte se produce por acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas. Porque el OI dice que una persona será sancionada con pena privativa de 3 a 5 años si la muerte se produce por acciones innecesarias, peligrosas o ilegítimas. Una cosa es debatir, pero debatir de buena fe, decir, mire, no estoy de acuerdo con tal cosa o con otra. Otra cosa es mentir. Pese a las aclaraciones, un grupo de médicos se han sentido afectados y se han dejado manipular por determinados intereses. Sin embargo, quienes también acudieron a la Plaza de la Independencia y otros lugares de Quito fueron los afectados por la mala práctica médica, para quienes las sanciones del código resultan justas. Es el caso de Enrique Alcíbar. Es el apoyo al Código Orgánico Penal Integral el que nos convoca a las víctimas de la mala práctica médica. Enrique Espinosa, por su parte, explicó lo siguiente. Mi hija, 34 años de vegetal, y solamente por una infección intestinal me la dejaron imposibilitada de por vida. Yo la tengo ya 34 años. Los médicos me decían que la deje morir. Desde Quito, Santiago Duque. La afamada artista de Hollywood, Mia Farrow, estuvo en Ecuador para visitar el Pozo Guarico 4 en la provincia de Sucumbíos. Allí comprobó el desastre dejado por el coloso petrolero Chevron Texaco. Farrow se sumó así a la campaña del gobierno ecuatoriano que busca denunciar los efectos que la gran petrolera provocó en Ecuador hace más de 30 años. Marco Núñez estuvo en el lugar y nos cuenta más al respecto. La actriz estadounidense Mia Farrow se sumó a la campaña gubernamental que busca difundir los efectos de la contaminación que la petrolera norteamericana Chevron Texaco provocó hace 30 años. Farrow recorrió el Pozo Guarico 4, que fue abandonado por la transnacional petrolera, y comprobó la existencia de crudo dejado sin tratamiento.
Está muy agradecida de estar aquí. Quiero decir gracias por todos que han tomado el tiempo para explicar esta situación que ha sucedido aquí. Pero ella está muy triste porque dice que es un caso, esto es una pelea que Ecuador no pidió, pero de todo modo tenemos que enfrentarlo. Y que ella reza y está con nosotros, que esto se limpia lo más rápido posible y que qué vergüenza Texaco, qué vergüenza Chevron. Farrow llegó al Ecuador para unirse a la campaña La Mano Sucia de Chevron, impulsada por el gobierno ecuatoriano, y visibilizar ante el mundo la contaminación causada por la transnacional. Nunca hubieran podido hacer lo que hicieron en Ecuador en los Estados Unidos. Es una forma de decir a todas las compañías petroleras que tengan mucho cuidado, que esta no es la manera de hacer las cosas, que esta es una advertencia, esta es una manera desastrosa de manejar una industria. Solamente escuchar el nombre de Texaco o de Chevron me hace sentir enferma. Por todo lo que yo acabo de ver en este momento. Ellos deberían, en este momento, Texaco debería estar haciendo todos los esfuerzos para, de buena fe, limpiar el desastre que ha dejado aquí. La actriz además expresó su apoyo a los pobladores amazónicos que enjuiciaron por daños ambientales a la petrolera estadounidense y que ganaron un proceso legal que la sancionó a pagar una indemnización de $9.500 millones. El periodista sudafricano Sipho Kings también verificó los daños ambientales dejados por Chevron Texaco en la Amazonía ecuatoriana. He visto muchas fotos, cosas que se ven en los periódicos, en la televisión, pero es muy diferente cuando uno lo ve con sus propios ojos y lo puede tocar. Ya había escuchado mucho sobre lo que había pasado aquí en Ecuador con la compañía Texaco, pero realmente no es muy diferente de lo que otras compañías petroleras han hecho en casa, en este caso en Sudáfrica. Han venido muchas compañías y han destruido también muchos de los sitios allá por sus malas prácticas. Otras personalidades del mundo que han visitado la zona contaminada en la Amazonía ecuatoriana son el actor Danny Glover, la ambientalista Alexandra Cousteau, el cantante Luis Eduardo Aute, el político francés Jean-Luc Mélenchon, entre otros, quienes visibilizaron los daños ambientales que provocó la estadounidense Chevron Texaco en Ecuador. Educación de calidad y calidez es lo que promulga el gobierno nacional. Una obra más que aporta a este objetivo es la Unidad Educativa del Milenio Paiguara, que beneficiará a 1.120 niños y jóvenes del Cantón Gualaceo. Edison Flores nos informa más desde la provincia de La Suay. La Unidad Educativa del Milenio Paiguara atenderá a niños de 0 hasta jóvenes de 18 años, quienes se beneficiarán con la educación que la cartera de Estado les brinda. El objetivo de la Escuela del Milenio es dotar de espacios, infraestructura y una educación que garantice el buen futuro de los jóvenes de este cantón. Así lo indica Wilson González, director y profesor de la Escuela Vicente Peña Reyes. Esto es lo que persigue el gobierno, tener mejor educación con avances para los estudiantes que dispongan de las áreas que nunca han tenido. La obra, que se encuentra en la parroquia San Antonio del Cantón Gualaceo, se levanta en un área de 3.8 hectáreas. Esta construcción inició en el mes de agosto de 2012 y tiene una inversión de $4.7 millones. Por su parte, el rector de la Unidad Educativa del Milenio, Eugenio Orellana, nos da a conocer los beneficios de esta entidad en el Cantón Gualaceo. Para ellos son el beneficio, ya que constan con el instante de transporte, de alimentación, todos los equipos tecnológicos que vamos a tener, como si estuvieran ellos asistiendo a los mejores colegios de las ciudades, e incluso este va a ser mejor que un colegio de las ciudades a nivel provincial y por qué no decirlo nacional también. La Unidad Educativa del Milenio absorberá a 6 escuelas de los sectores de San Juan, Ushar, Yintig, Cristo Rey, Dotaxi y Dugdug, que no cuentan con las comodidades que una educación de calidad y calidez requiere, tal como lo plantea el Ministerio de Educación. Esto se ha dado por la idea que quiere desechar el presidente de la República, Rafael Correa: eliminar varias escuelas pequeñas con pocos estudiantes. Por tal motivo, los alumnos sienten alegría y satisfacción, tal como lo cuenta Luis Pugo, quien va a asistir a la Unidad del Milenio. Feliz porque aquí va a haber más comodidad
y van a tener más acceso a lo que las otras escuelas no podemos tener, como salas de computación, bibliotecas, etcétera. De esta manera, el gobierno nacional trabaja para satisfacer a los grupos más necesitados, dotando de educación, que es el elemento que forma parte del cambio de la matriz productiva del país. Con imágenes de Gerardo Vélez y Andrés Reynoso, Edison Flores, El Ciudadano TV. La obra de la Revolución Ciudadana se siente con fuerza en la Amazonía. Un ejemplo de este trabajo se encuentra en la hermosa ciudad de Tena, en donde se entregó a la ciudadanía un puente peatonal que por su construcción es el único en el país. Estos modernos proyectos cambian la vida de los habitantes de esta localidad. En las calles de Tena se siente la mano de la Revolución Ciudadana. La capital de Napo, como otras ciudades de la Amazonía, fue abandonada por décadas, pero hoy es distinto. Las obras del gobierno se multiplican, mejorando las condiciones de vida de los habitantes de esta hermosa ciudad. El presidente Rafael Correa supervisó el avance de estas construcciones. Una parada fue el Palacio de Justicia de Tena, que tiene un avance del 60% en su construcción y estará terminado para abril próximo. Fabiola Andi, ciudadana de Tena, reconoce este trabajo y asegura que ya era el momento de que los amazónicos sean atendidos. Es el único que hace, como digamos, obras importantes para el Ecuador, no solamente para la Amazonía, sino en todo el Ecuador. Del petróleo que sale, porque antes también había más petróleo, pero en este tiempo hay mucho más desarrollo que antes. Ahora el dinero del petróleo sirve a los habitantes de la Amazonía. Gracias a estos recursos se construyó un moderno puente peatonal en la unión de los ríos Tena y Upano. Esta obra costó $9 millones y en ella se destaca una torre de 22 metros de altura, con un ascensor panorámico que lleva a los visitantes a un mirador. En las noches, este puente cambia de colores y se convierte en único en el país. Dixon Franco, habitante de Napo, se manifestó al respecto. De obra como esta, asombrado y no me causa mayor asombro porque con este presidente encontramos obras como esta en cualquier parte del Ecuador. Estas obras potenciarán el turismo en Tena, especialmente el que busca incentivar a los visitantes el amor por la naturaleza. Alexandra Sánchez, ciudadana de Tena, expresó su satisfacción. Son obras muy importantes que atraen más al turismo, en principal a la provincia de Napo, como es en el Tena. Pero estas no serán las únicas obras en la ciudad. Pronto vendrá ICIAM, la Universidad de la Biodiversidad. Fabiola Andi agradeció en quichua la labor del gobierno nacional. Cuando ya palaquinche presidente can pobre nariana pachcamanda, ñucanches pobre anchi presidente can ñaupac macatingue, ashcapagracho. Evelyn Andrade, El Ciudadano TV. Al volver de la pausa conversaremos con Cecilia Vaca, ministra coordinadora de Desarrollo Social, quien nos cuenta los resultados de su presencia en la cumbre de la CELAC en Cuba. Continúen en nuestra sintonía. Es indiscutible que el Ecuador a nivel internacional ya tiene un sitio muy importante. Se habla mucho del milagro ecuatoriano a través de diferentes medios de comunicación internacional y a través de las reacciones de diferentes sectores de América Latina y del mundo. Esta vez hubo un encuentro en Cuba. La CELAC se reunió, 33 países se reunieron justamente para hablar de varios cambios fundamentales en lo político, en lo económico y en lo social en los países de América Latina y el Caribe. Ecuador, con el presidente de la República y varios ministros, viajaron y lograron algunos temas muy importantes y que vamos justamente a tratar en este diálogo con la ministra coordinadora de Desarrollo Social, Cecilia Vaca Jones. Con ella justamente vamos a dialogar sobre lo importante que significa que el Ecuador ya impone una agenda de diálogo, de análisis y de aprobación entre los países de América Latina. Bienvenida, ministra, acá al Ciudadano.
¿Y cuál es su impresión de lo que ha significado justamente posicionar temas que van atados al desarrollo del gobierno, de la Revolución Ciudadana y del país, como son la desigualdad y como es la reducción de la pobreza? Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por permitirme compartir en este espacio algunos de los logros importantes ya a nivel regional. La reunión de la CELAC, que me gustaría destacar que se consolida como un espacio importante de concertación política. Y creo que eso es importante dentro del marco de la política regional que llevamos como gobierno para ir consolidando varios de los procesos que tenemos en marcha. En ese sentido, destacar nuevamente la voluntad política que ha habido desde el Ecuador para poder plantear ciertos temas en la agenda internacional, y creo que eso se reconoce no solamente en la región, sino en el mundo entero. Ahora, estábamos hablando de dos temas fundamentales que van atados al buen vivir, al desarrollo y a las prioridades que tiene el gobierno de la Revolución Ciudadana. La reducción de la pobreza. Ecuador ha reducido 10 puntos en los últimos años la pobreza, y también se habla de la reducción de las desigualdades, buscar la equidad, siendo América Latina una de las regiones con más desigualdad en el mundo. Sí, este fue el marco prioritario de la reunión de la CELAC, que justamente creo que esta temática es la que más nos une como países, y hay que recordar que al ser la CELAC un foro donde justamente se busca coordinar y consensuar, articular alrededor de ciertas políticas regionales, el poder hablar de la erradicación de la pobreza y el hambre y la reducción de la desigualdad en una región como Latinoamérica y el Caribe es importante y fundamental como un tema de concertación política. En ese sentido, comentarles que ya en el foro de ministros de desarrollo social que se llevó a cabo en Venezuela por la CELAC, pudimos ya priorizar el tema de tener una agenda y que todo el plan de acciones que podamos desarrollar en el 2014 vaya enmarcado también dentro de lo que buscamos como país, que es la erradicación de la pobreza. Entonces ya hay un plan de acción definido, un cronograma, una hoja de ruta en donde ya puedan complementarse este tipo de elementos fundamentales. Claro que sí, de hecho eso fue uno de los productos que se generaron en este proceso con la CELAC. Obviamente hay que pensar que en un lugar de concertación como la CELAC, donde participan 33 países, es difícil tener un plan de acción que esté muy detallado, ¿no? Porque los 33 países pueden tener visiones distintas, pero justamente la intención es priorizar esos temas sobre los cuales nos podemos poner de acuerdo en conceptos, en políticas que pueden ir hacia un fin común, en este caso la erradicación de la pobreza, que es algo que todos los países de la región de Latinoamérica y el Caribe buscamos. Pero ya hay ejes centrales y hay puntos de acuerdo con la finalidad de que ya comience a caminar este tema, porque es indudable que muchas veces en los encuentros multilaterales se convierte como una declaración de principios y no hay elementos concretos que puedan justamente viabilizar lo que se discute allí. Claro que sí, de hecho la declaración de presidentes que también se firmó tiene alrededor de 83 resoluciones, muchas de esas resoluciones apuntan hacia acciones específicas que nos permitirán desarrollar la erradicación de la pobreza. Por poner un ejemplo, el simple hecho de declarar la zona de Latinoamérica y el Caribe como una región de paz, una zona de paz, también nos implica aunar esfuerzos por lograr una paz, pero una paz que no solamente busque la ausencia de la violencia, sino que también busque cada vez más consolidarse como una región justa, una región equitativa. Creo que hacia eso vamos y eso es la lucha que tenemos todos los países en la región. Usted como ministra representante de lo social en el gobierno nacional, ¿qué nos podría decir justamente en cuanto a la reducción de la pobreza en el Ecuador? ¿Cuál ha sido la estrategia del gobierno de la Revolución Ciudadana y cómo se analiza fuera de nuestras fronteras esta situación? Bueno, dentro del milagro ecuatoriano que habla en este momento en la región y en el mundo, una de las cosas que hemos sido más efectivos es en consolidar una política social que nos lleve a una significativa reducción de la pobreza. Hemos logrado bajar 12 puntos de pobreza, actualmente nos encontramos en un nivel de pobreza por ingresos del 25%, pero quizás destacar el hecho que en lo que es extrema pobreza, este rato estamos en una pobreza del 8.5%, es decir, ya hemos llegado a un dígito en niveles de extrema pobreza. Esto es producto de una política social articulada que busca atacar varias causas de la pobreza. Por un lado, la pobreza por ingresos, que implica que las personas puedan tener acceso al empleo y que puedan tener acceso a un buen ingreso que les permita mejorar sus niveles de consumo.
Pero por otro lado hay que mejorar otras causas estructurales de la pobreza como la educación, que ha sido una de las prioridades de gobierno. En ese sentido tenemos este rato un índice de matrícula de asistencia a la educación general básica del 95%. Esto en la mayoría de países se consideraría como una universalización de la educación general básica. En el Ecuador estamos de este rato en el 95% y lo que buscamos es trabajar con ese 5% que todavía debemos pensar en las formas de incluirle al sistema. Por lo general en ese 5% quedan los grupos más vulnerables, que son las personas con discapacidad o las personas que tienen mayor dificultad de acceder a estos servicios. Pero de hecho tienen una estrategia para este 5%. Claro que sí, la idea en el Ecuador es siempre trabajar en sistemas inclusivos y eso busca siempre trabajar con esa parte que queda por fuera. Pero por mencionar, porque yo le decía, parte de ser efectivos en erradicar la pobreza tiene que ver con poder atacar la pobreza de forma multidimensional. Hay varias causas que son el fundamento estructural de la pobreza y eso es lo que hay que atacar. En ese sentido, también los esfuerzos que se han hecho en materia de salud, en materia de inclusión económica y social, son fundamentales para la reducción de la pobreza. De pronto también mencionar los logros que hemos tenido en temas de acceso a la vivienda y acceso a los servicios básicos que también definen las situaciones de pobreza en nuestro país. Es decir, es una estrategia integral en la cual confluyen varios elementos que son fundamentales y que son prioridades del ser humano, como la salud, la educación, la vivienda, en donde este gobierno sí es muy inclusivo. Ahora, otro tema también y otro parámetro que se está analizando, midiendo, es que Ecuador se encuentra entre los 3 primeros países en disminuir la desigualdad, de acuerdo al coeficiente de Gini, que es un indicador fundamental. ¿Qué nos puede hablar de esto? Bueno, lo dice la CEPAL, este rato el Ecuador se ubica como el tercer país en la región que ha sido eficiente en reducir la desigualdad. Hemos bajado del 0,55 al 0,48 en el índice de Gini, que es justamente un índice que mide la distribución equitativa de los ingresos, ¿no? Este índice es importante para que la gente entienda que mientras más se acerca al cero, implica que somos una sociedad más equitativa porque distribuimos los ingresos entre todos. Nosotros en este momento estamos en el 0,48 y los esfuerzos que hemos tenido en materia de política social nos llevan a pensar que vamos hacia una proyección de la movilidad social positiva que llamamos nosotros, ¿no? Es decir, todas esas personas que se encontraban en una situación de extrema pobreza o pobreza, este momento van mejorando su calidad de vida y eso les permite ir ascendiendo o pasando hacia una movilidad social positiva que implica que de forma sostenida todas aquellas personas que estaban en pobreza este momento se encuentran en mejor situación. Pero también quizás esos deciles más ricos también en este momento perciben menores ingresos, lo cual permite distribuir mejor y de forma equitativa los ingresos en la sociedad. La meta hasta el 2017, ¿cuál es en cuanto a la reducción y a este parámetro de Gini? Si estamos ahora en el 0,48, ¿hacia dónde vamos a llegar? Bueno, en cuanto a la pobreza en general, lo que nos interesa es erradicar la pobreza extrema. Haremos todos los esfuerzos para que esa población que se encuentra entre ese 8,5% podamos hablar de que no existan personas que estén en extrema pobreza en el Ecuador. Insisto, esto implica una política conjunta desde varios ámbitos, donde se apuntala desde la política social y la política productiva que una familia y los hogares que están dentro de esta población que se encuentra en situación de extrema pobreza tengan una serie de beneficios que les permita ir hacia una movilidad social positiva. Y obviamente lo que pensamos es que este indicador y este índice de Gini se reduzca cada vez más para que podamos hablar de una sociedad no solamente sin pobres, sino una sociedad equitativa. Ahora, este sistema o este modelo, este esquema que está realizando el gobierno, priorizando la inversión social en sus diferentes elementos, ¿es sostenible a largo plazo? Porque eso es fundamental, es decir, el acceso gratuito a la salud, a la educación, a la vivienda con grandes posibilidades de financiamiento del Estado y también de quien está interesado en una vivienda. Lo importante es sostener el modelo a mediano y a largo plazo. ¿Cómo está este tema? Es sostenible a medida que exista la voluntad política, ¿no? El presidente Correa lo ha manifestado varias veces, erradicar la pobreza es un imperativo moral, pero depende obviamente que exista una voluntad política donde las definiciones y las acciones apuesten a sostener una inversión en la política social. En el Ecuador en este momento invertimos el 7,7% del Producto Interno Bruto. Esto implica que hemos priorizado una inversión en el sector social porque estamos conscientes que si queremos lograr, tener y construir una sociedad equitativa,
equitativa, donde no exista pobreza, tenemos que hacer una apuesta importante a la inversión en las distintas políticas sociales, sobre todo apuntalar los derechos universales como son la salud y la educación. A medida que exista esta voluntad política, es totalmente factible sostener una política social como la que ha emprendido este gobierno. Cuba es uno de los ejemplos y modelos a seguir en algunos aspectos, como salud, como educación, como deporte, pero en el tema de salud específicamente, ahora que ciertos sectores de los médicos han incomprendido las decisiones que se han tomado tanto en la Asamblea como en el Ejecutivo, en determinar ciertos parámetros para una responsabilidad en torno al ejercicio de la profesión. ¿Se pudo avanzar algo más en torno al modelo cubano de salud? Porque ese también es un modelo que se ha sostenido ya por casi 50 años y que ha dado muchísimos resultados. Bueno, Cuba tiene un sistema de salud ejemplar en el mundo, es quizás uno de los países que tiene más médicos por habitante, ¿no? Es difícil llegar al estándar que tiene Cuba, sin embargo, es claro que Cuba hace una apuesta a que construir y tener una sociedad saludable también te permite generar más posibilidades para tener una sociedad productiva. Entonces, las dos grandes apuestas que hace Cuba en salud y educación les permite consolidar una sociedad que hoy por hoy tiene el talento humano que incluso exporta a los distintos países, si pudiéramos hablar en términos de lo que implica la construcción de ese talento humano formado integral. En ese sentido, comentarles que sí, en el Ecuador hacemos una apuesta muy grande a consolidar un sistema de salud donde, por ejemplo, todo el debate que ha habido a lo largo de esta semana alrededor de la buena práctica profesional implica también que nosotros busquemos una calidad de profesionales y prestadores de salud. Y en ese sentido es importante aclarar ante la ciudadanía que haremos todos los esfuerzos, no que estén normados únicamente desde el COIP, sino desde las distintas normativas que tienen que haber en el Código Integral de Salud, en las distintas normativas que nos permitan asegurar una calidad de profesionales en la salud. Este rato estamos en varias conversaciones con la CENESID, por ejemplo, para todo el proceso de habilitación de profesionales y prestadores de salud, que es importante, digamos, qué tipo de profesionales estamos habilitando en nuestro sistema de salud. Ahora, que es importante las especializaciones, porque Cuba, si bien tiene amplia gama de posibilidades, pero más bien su especialidad es preventiva, pero las otras especialidades son fundamentales ahora para el país. Claro, digamos, con Cuba hemos trabajado mucho en lo que es los médicos de familia, porque el Ecuador también en este momento hace una apuesta importante a consolidar un sistema de salud preventivo. Como país no queremos tener simplemente un país que cure enfermos, sino más vale queremos tener una sociedad que prevenga una serie de enfermedades. Estamos trabajando fuertemente para mejorar el primer nivel de atención de salud que tiene que ver con esa atención en los centros de salud, ¿no? Y para eso estamos trabajando mucho con Cuba para que también en el Ecuador podamos tener un proceso de formación de médicos de familia que son los que atienden en este primer nivel de atención. Pero obviamente consolidar todo un sistema integral de salud implica que nosotros podamos asegurar la calidad de profesionales en todos los niveles, desde el primer nivel de atención hasta el cuarto nivel de atención. Y eso implica que podamos contar con médicos especialistas que estén a la altura y que puedan asegurarnos la calidad de servicios que buscamos consolidar en el país. Estamos también trabajando, Cuba también tiene mucha experticia en algunos ámbitos de especialidad, pero tenemos convenios con varios países del país, estamos en varios esfuerzos de formación de especialistas, donde hemos visto que hay brechas todavía para lograr consolidar un sistema integrado de salud, pero antes, por ejemplo, no se hacía un análisis detallado de cuál era el déficit de profesionales especialistas que teníamos en salud. Ahora ya lo tenemos. Este momento tenemos, entonces todas las becas que se procuran en el exterior van hacia justamente formar esos profesionales que requerimos o que nos hacen falta en los distintos niveles de salud, ¿no? Los médicos de familia es uno de los ámbitos en los que estamos trabajando, pero también tenemos otros ámbitos, ¿no? Tenemos falta de radiólogos, de anestesistas, entonces este es el tipo de becas que este momento focalizamos para tener más profesionales en estas áreas específicas, ¿no? Muy bien, ministra, gracias por atender al ciudadano en esta oportunidad. Muchísimas gracias a ustedes y siempre comprometidos con el desarrollo social del país. Muy gentil, la ministra Cecilia Vaca. Ella hemos conversado respecto a lo que significa justamente el aporte social que tiene el gobierno de la Revolución Ciudadana, que se considera ya un ejemplo, un modelo a seguir
el milagro ecuatoriano que se habla a nivel internacional y sobre los detalles y las conclusiones que significó este encuentro multilateral de la CELAC allá en Cuba hace pocos días. Vamos a hacer una pausa. Regresaremos enseguida aquí en El Ciudadano TV. El segundo nanosatélite ecuatoriano, bautizado como Crisaor, emitió las primeras señales de audio y video, pero también permitió recuperar la señal de audio de Pegaso, el primer satélite ecuatoriano que fue impactado por desechos de un cohete ruso. Lorena Intriago nos cuenta más sobre este trascendental logro ecuatoriano. NS2 Crisaor contactando. NS2 Crisaor está en línea. Esas fueron las primeras señales que envió desde el espacio el segundo nanosatélite bautizado como Crisaor. El cosmonauta Ronnie Nader comandó la operación realizada desde el EQ-911 de San Borondón. Desde allí transmitió las primeras imágenes a todos los compatriotas a través del enlace ciudadano, donde anunció la recuperación de la señal de audio de Pegaso. Pudimos captar la señal de Crisaor sin ningún problema, pudimos decodificar toda su transmisión. La sorpresa es la recuperación, aunque por ahora parcial, de Pegaso, o sea, solamente el audio. Y después tendremos que trabajar bastante con esto para llegar hasta el video. El presidente Rafael Correa felicitó a Nader por su constancia y trabajo en beneficio del país. Gracias a Crisaor y al talento de nuestros ecuatorianos, como el comandante Ronnie Nader, se ha recuperado el audio de Pegaso. Pegaso sigue funcionando. Y ahora Crisaor también emite sus señales de audio y video. En el enlace, el mandatario informó que se dará más impulso al programa espacial en la ciudad del conocimiento, Yachay. Otro paso adicional para diversificar la matriz productiva, ojalá en lugar de producir banano o petróleo, produzcamos satélites. Y seguiremos con el programa espacial del Ecuador en cooperación pública-privada. Por su parte, Nader explicó cómo se logró recuperar la señal de Pegaso, satélite que dejó de transmitir luego de ser golpeado por los restos de un cohete espacial ruso. Estamos usando a Crisaor como una repetidora. Crisaor lleva a bordo un dispositivo que nosotros hemos llamado Perseo, que básicamente lo que hace es retransmitir las señales de Pegaso. En una combinación con la geometría de Crisaor y con la órbita de Crisaor, el tema es que Crisaor siempre vuela a la derecha de Pegaso. Entonces, por eso es la forma de las alas de Crisaor. Las antenas de recepción del retransmisor están sobre las alas y él las usa como receptores y reflectores de la señal de Pegaso. Entonces, de esa forma es que puede captarlo, porque el lóbulo mayor, o sea, la mayor cantidad donde se emiten las ondas de radio está arriba. Y justamente Crisaor vuela 100 kilómetros arriba de Pegaso. Las primeras imágenes captadas por Crisaor fueron de la zona costera de Colombia, Ecuador y Perú. Este nanosatélite pesa 1.2 kilos y su misión es básicamente la investigación para el posterior desarrollo de otros proyectos en beneficio del país. Desde Guayaquil, con cámaras de Edgar Domínguez, Lorena Intriago, El Ciudadano. Así finalizamos con la emisión de su programa El Ciudadano TV, la imagen del gobierno de la Revolución Ciudadana. Los invitamos a que visiten nuestro sitio en internet www.elciudadano.gov.es. Además, les anunciamos que ya está en circulación la edición impresa de El Ciudadano, un especial por los 7 años de la Revolución Ciudadana, que recopila los logros alcanzados por el gobierno nacional durante este periodo. Gracias por acompañarnos. Será hasta la próxima oportunidad. Un abrazo a todos.